Existe un tabú en nuestros días de que la Biblia esté en contra de las riquezas y que por lo tanto los cristianos no debieran invertir en la bolsa de valores, ni involucrarse en bienes raíces, ni en ninguna otra actividad que genere riquezas. Después de todo, la Biblia es clara cuando dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo de muchos dolores. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. No te afanes acumulando riquezas, sé prudente y desiste, dice el proverbio. Después sigue diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? O cuando se dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Acumulen más bien riquezas en los cielos, porque ¿dónde está vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. O el famoso texto que dice, es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Pero ¿esto es realmente todo lo que la Biblia dice acerca de las riquezas y de acumular riquezas? ¿Está realmente la Biblia en contra de acumular riquezas? Veamos. Mi nombre es Josías de la Cruz, bienvenido nuevamente a mi podcast y en este video quiero simplemente explorar cuál es la correcta definición bíblica de las riquezas y el de hacer riquezas, porque esta idea definitivamente no es menor y ha afectado a la comunidad cristiana. Si pueden ver, por ejemplo, en estadísticas, claramente aquí, estas son estadísticas del 2000, pero la diferencia no ha cambiado mucho en estos años, ¿ok? No está muy lejos de esta realidad que está aquí. Perdón, esto es del 2006, como ven aquí debajo. Si pueden ver, esto es la distribución, este es el ingreso por hogares, ¿ok? De diferentes, esto es un ranking, una lista de diferentes grupos religiosos. Como pueden ver, el hogar judío es un hogar que promedia un ingreso de $72,000. Obviamente estoy hablando aquí, esto es una estadística en Estados Unidos, pero esto refleja una buena idea de cómo lucen alrededor del mundo también. Y sin embargo, si notan, la religión protestante no está ni cerca de eso. Aquí están los protestantes, ¿ok? Con un ingreso promedio de unos $48,000 anual, ¿ok? Para un hogar, lo cual en Estados Unidos, extrapolando eso a Estados Unidos, es un ingreso muy bajo para un hogar. No muy bajo, pero medio bajo, pudiéramos decir. Está rayando en un ingreso bien bajo. Entonces, eso con respecto a eso. Y eso no solamente a nivel de los hogares. También a nivel, por ejemplo, esta idea ha calado a nivel también de los, ¿verdad? De las organizaciones religiosas, de los grupos religiosos per se. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí, esto mide de nuevo esa producción, ese porcentaje, ¿verdad? Que generan los grupos, publicado por The Pew Forum of Religion and Public Life, una organización seria y responsable que no va a jugar con esto. De nuevo, aquí estamos viendo que mientras más oscuro sea, esto habla de porcentaje, ¿ok? Mientras más oscuro sea, más porcentaje generan los grupos, estos grupos. Por ejemplo, los judíos generan un 46% y a su vez, de nuevo, la iglesia evangélica protestante está aquí debajo, ¿ok? La iglesia evangélica protestante está aquí, genera un 13%. Eso es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Incluso si vemos esto unido con las principales líneas de las iglesias evangélicas, con un 21%, no nos aproximamos a ese 46% en el caso de los judíos. Esto ya a nivel como grupo, como cristianos, como un todo, o sea, lo que se está produciendo. Esto es serio. He oído muchos pastores que se quejan porque siempre en el mundo cristiano existe la idea de esta mediocridad y de que nuestros misioneros evangélicos tienen que pasar mucha lucha, mucha dificultad, etcétera. Y todo esto nos afecta, es producto de esto. Esto es algo que viene históricamente de esta manera. O sea, los judíos entendieron los textos bíblicos que se referían precisamente a los aspectos económicos. No fue el caso con los evangélicos. Por ejemplo, en este video aquí,
yo explico esa idea y cómo fue que se interpretaron estos textos y cuál es el problema que hubo dentro de la iglesia al interpretar esos textos. Los reformadores luego vinieron y dijeron, no, 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 estamos interpretando esto mal. Los judíos tenían razón. Y los reformadores comenzaron a reformar y a cambiar esa idea. Por eso que en esa época ustedes ven, por ejemplo, grandes crecimientos económicos y grandes cosas que ocurrieron producto de que los reformadores entendieron los textos correctamente como los judíos lo habían entendido. Y precisamente esa es la razón por la cual nosotros decidimos crear la Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública ABA. Queremos primero estudiar la Biblia a profundidad, en hebreo, en griego, de forma científica y seria. Y luego darle las herramientas al estudiante de cómo a través de otras ciencias interdisciplinarias como la economía, por ejemplo, y otras disciplinas, pueden tomar esas instrucciones bíblicas y aplicarlas de forma efectiva a diferentes áreas y yo diría a todas las áreas del saber. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña con respecto a esto? Y esto es lo que yo quiero mostrarle brevemente. Primeramente, el texto es claro cuando habla en el texto de Deuteronomio 8:18, cuando dice claramente el Señor aquí, prácticamente el capítulo 8 se considera la introducción a las leyes de Deuteronomio. Cuando dice, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da el poder, ahí yo traduciría mejor la habilidad, la capacidad de hacer riqueza. La palabra es koach en hebreo, te da la habilidad de hacer riqueza, de producir riquezas. Noten esto muy interesante, lo que el texto sigue diciendo que muchas veces se ignora. Cuando dice en la otra parte del verso, con el fin, este es el fin de dar la habilidad de hacer riqueza, con el fin de confirmar el pacto al que juró a sus padres. En otra palabra, el pacto a los patriarcas era confirmado con la habilidad de ellos de producir, de generar riquezas. Eso es muy importante. Por eso vemos a un Abraham que era muy rico y la Biblia lo describe, no describe su riqueza como algo malo, ni a Isaac, ni a Jacob tampoco, ni a Job tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Biblia está llena de esos ejemplos, ¿ok? Entonces, de nuevo, este no parece ser el caso. Por lo tanto, ya rápidamente vemos que no necesariamente la Biblia está en contra de eso. Incluso el primer mandamiento que se le da a Adán es que administre las riquezas, los recursos de todo el mundo. Eso de por sí tampoco es una declaración de que la Biblia está en contra de las riquezas y del administrar de riquezas. Porque cuando comparamos esto con otros textos antiguos, otros textos mesopotámicos y babilónicos, no vemos que al hombre se le dé tantos recursos a su disposición. Eso no se ve en otros textos antiguos, se ve en la Biblia. Entonces, abiertamente ya ahí vemos una gran diferencia, ¿ok? Otra cosa que pudiéramos señalar de esa diferencia, y yo creo que es el texto clave que ilustra cómo deberíamos entender esta idea de las riquezas, es el texto de Proverbios capítulo 3, versículo 9, donde claramente se dice, honra al Señor con todos tus bienes. Traducen la mayoría de traducciones. Para mí es una lástima porque esto no refleja bien lo que el texto original quiso decir. Sin embargo, la única traducción que pude encontrar que se apegaba más a lo que a lo que yo entendí que el hebreo comunica fue precisamente esta última traducción aquí, la traducción a la lengua actual, TLA, que dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Esta primera frase, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante, se apega un poco más a lo que yo entendía y a lo que le voy a mostrar un momento que el hebreo dice. Sin embargo, miren que esta traducción, para que ustedes vean que las traducciones sea algo interesante, esta traducción no se considera, perdón, una traducción literal, ¿ok? Sino muy interpretativa. Sin embargo, en este texto yo entiendo que traduce mucho mejor que el resto de las traducciones tradicionales. Permítame mostrarle a qué me estoy refiriendo, porque esto no necesariamente refleja lo que se quiso comunicar allí. Aquí está el texto, capítulo 3, versículo 9, y aquí se dice, el texto en hebreo dice, pero lo voy a acercar para que lo vean bien y para que puedan ver lo que el texto dice realmente. En hebreo dice, Kavet et Ive o Kavet et Adonai mejoneja, umereshit kol tevuateja. En otras palabras, cuando dice la palabra ahí kaved, esta palabra que está señalada aquí como kaved, esa palabra es la palabra para peso. O sea, considera pesado. Debemos recordar, ¿ok? Debemos recordar, muy importante, que en la antigüedad la forma de hacer transacciones, negocios
intercambio comerciales era con balanza. Se colocaba una balanza. Yo colocaba, por ejemplo, estas medidas que están aquí de peso, colocaba aquí un ejemplo, ¿verdad? De este lado. Y del otro lado, en este otro lado, colocaba lo que se estaba valorando. Entonces, si tenía mucho peso, si esto se volcaba en esta dirección, o sea, que pesaba mucho, era porque tenía mucho valor, ya sea oro, plata, etcétera, ya tenía más valor. O sea, el peso era lo que determinaba el valor de las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo entiendo que el texto está diciendo. Incluso esa palabra kaved se usa en muchos otros contextos para definir riquezas, definir valor, se usa en muchos otros contextos económicos, ¿ok? O financiero también para definir eso. Por lo tanto, cuando el texto dice aquí, Kavet et yive, mejoneja, o sea, considera pesado al Señor, considera de valor al Señor. Y luego dice, mejoneja, todas las traducciones dicen, con tu riqueza. Realmente eso debería decir más que tus riquezas. Considera al Señor por encima de tus riquezas, ¿ok? Considéralo más primero que toda tu producción. Así debería ser traducido. Considéralo más primero, esa palabra ahí, umereshit kol tevuateja. Mereshit es la palabra de primero, ¿verdad? De primero, considéralo con mucho más prioridad que toda tu producción. Hablando de la producción agrícola en este sentido, ¿verdad? Porque este es el contexto. Entonces, como pueden ver, y obviamente el texto continúa diciendo en el versículo 10, así tus graneros estarán llenos de abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. En otras palabras, eso va a resultar en abundancia. No hay problema con la abundancia. ¿Se dan cuenta? Siempre y cuando Él esté por encima de esto. O sea, en otras palabras, el Señor no tiene problema con la riqueza y con la abundancia, siempre y cuando Él esté por arriba de eso, siempre y cuando Él sea de más valor que eso, porque esa es lo que la palabra kaved ahí implica. O sea, siempre y cuando él tenga más valor que cualquier riqueza que tú tengas. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la parábola de las minas, cuando dice, mira, a uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. El que se le dio 5 produjo 10, el que se le dio 2 produjo 4 y el que se le dio 1 no produjo nada y lo escondió. Obviamente el contexto ahí es una parábola ilustrando una verdad del reino de los cielos. Sin embargo, la verdad económica detrás de eso y financiera es real y Jesús la aplaude. Jesús dice, mira, al que no hizo nada con eso y no lo puso a producir, no lo invirtió. De nuevo, inversión, el concepto de inversión y de invertir es cristiano y es bíblico. Bueno, a ese que no hizo nada con eso, yo se lo quité y se lo di a aquel. ¿Por qué? Porque aquel sabe manejar, aunque él tenga más, él como quiera valora al Señor por encima de lo que él tiene. Aquel que tenía uno no valoró al Señor de esa manera y se le quitó lo que tenía. ¿Se dan cuenta? Entonces el principio aquí no es que no tengas riquezas, no es que no procures generar riquezas, no. Es que siempre, no importa la riqueza que generes, es que el Señor siempre esté con más valor que eso que tú generaste. Y muchas personas dicen, sí, José, pero espérate, eso no es el caso en el Nuevo Testamento, aunque yo acabo de ilustrar el Nuevo Testamento, porque dicen, mira, a Pablo era un hombre dolido, Pablo era un hombre, ¿verdad?, que estaba siempre en precariedad, como nuestros misioneros hoy, y justifican eso con eso. No, pero debemos recordar algo importante del caso de Pablo. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 16, y aquí está el griego a mi derecha y el español a mi izquierda. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se nos olvida que el caso particular de Pablo es un llamado especial de Dios. No es necesariamente el llamado a todos los cristianos. De nuevo, ¿qué dice el caso particular de Pablo? Dice aquí claramente, porque yo le mostraré, hablando Dios acerca de Pablo, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso fue algo puntual que Dios iba a demostrarle a Pablo. Sí, hay cristianos que tienen un llamado similar, pero no podemos hacer de esto una generalidad porque no es la intención. De nuevo, el mismo Pablo dice, yo no he sido carga para ninguno de ustedes, sino que he trabajado con mis propias manos. O sea, Pablo no estaba recostado de nadie tampoco. En otros momentos dados, Pablo dice, mira, yo he sabido estar en precariedad, pero también he sabido estar en abundancia. O sea, Pablo conocía esto. Y Pablo dice, yo no he sido carga de ninguno de ustedes, yo con todo me he sostenido con mis propias manos. En otra palabra, él no estaba, como dije hace un momento, dependiente, sino que él trabajaba y producía su propio sostenimiento. En ciertos momentos, por producto del encarcelamiento y cosas, sí, pero normalmente Pablo no era el caso de él. Aparte, recordando que su llamado, de nuevo, es muy importante. Y por último, más aún, cuando vemos, por ejemplo, de nuevo al Nuevo Testamento,
esto y vamos, por ejemplo, en Primera de Corintios 7, porque este es el paralelo de eso. Fíjense que Pablo muchas veces dice, y esto lo ven a través de toda la carta cuando él tiene instrucciones para aquellos que tienen dinero, pero miren lo que él dice aquí, él dice, si fuiste llamado siendo esclavo, esto obviamente, como hemos explicado múltiples veces, la palabra esclavo aquí, un servidor, una persona de muy bajos recursos, ok, no necesariamente un esclavo igual a como se entendía en Estados Unidos, siempre tenemos que aclarar eso. Fuiste llamado siendo esclavo, bueno, no te preocupes. Dice el texto, pero después dice rápidamente, pero si puedes hacerte libre, por supuesto, procúralo. En otra palabra, en tu condición en la que tú estás, está bien, hay forma de navegar eso en la vida cristiana. Sin embargo, si tú puedes procurar salir de ese estado de escasos recursos, hazlo. Ahí está. O sea, debes procurarlo. Si puedes, procúralo. Debes procurar generar dinero, generar inversión, invertir, involucrarte en diferentes formas de producir dinero y de generar un bienestar económico y riquezas, de producir riquezas. Y luego para el otro grupo que dice de igual manera también el que es llamado siendo libre, obviamente aquí el que es llamado siendo libre por lo general se refiere a personas con dinero, era lo opuesto a lo que dice el texto anteriormente, los esclavos. Bueno, si tú fuiste llamado siendo libre, eres esclavo del Señor. ¿Se nota lo que hace el texto bíblico? El texto bíblico le dice al que es de escasos recursos, no, tú eres rico en el Señor, tú eres libre, al escasos recursos, al esclavo, tú eres rico en el Señor, tú eres libre. Sin embargo, al rico, al libre le dice, no, tú eres esclavo en el Señor. ¿Se dan cuenta? Es para mantener un balance. No es porque está en contra de las riquezas. No, no, no. No es que está en contra de las riquezas, sino está en contra del peligro que pueden esconder esa riqueza. Entonces siempre busque el balance. Me viene a la mente el texto, el famoso texto de Proverbios, cuando claramente dice, haciendo este mismo uso, dice el proverbista, no me des poco, pidiéndole al Señor acerca de recursos financieros y económicos, no me des poco, no vaya a ser que te blasfeme y vaya y robe, pero tampoco me des mucho, no vaya a ser que me olvide de ti. De nuevo, el llamado a la Biblia no es en contra de producir riquezas y producir dinero y procurar hacerlo, no, es a un balance. En otras palabras, y en conclusión, la Biblia no está en contra de acumular riquezas. La Biblia está en contra de que tú acumules amor por esas riquezas, de que tú acumules dependencia de esas riquezas, de que tú acumules arrogancia por esas riquezas. La Biblia no está en contra de hacer y producir riquezas. La Biblia está en contra de que tú llames riqueza y redefinas la palabra riqueza y limites la palabra riqueza a lo que humanamente nosotros llamamos y determinamos como riqueza.